46 y Lautaro Moschet forma parte del equipo de economistas, muy numeroso por cierto, que tiene la Fundación Libertad y Progreso. Es economista, obviamente, a quien saludamos en este preciso momento. ¿Qué tal, Moschet? Ponce de León lo saluda, ¿cómo está? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. Lo mismo digo. Bueno, ¿cómo pinta la inflación de julio, faltando todavía 4 días para que el mismo cierre? Bueno, muy bien. Según nuestras estimaciones, hasta la tercera semana de julio estaríamos con una inflación acumulada del 7,8%, lo cual desde ya indicaría la inflación mensual más alta de este gobierno, y tenemos que remontarnos hasta principios del año 2002, con la salida de la convertibilidad, para encontrar una inflación tan alta. Es decir, es la inflación, va a ser la inflación, Julio, más alta de los últimos 20 años. Así es. Ahora, si en 3 semanas ya tienen 7,8, estamos hablando mínimo de un piso de 8%. Probablemente así es, estemos hablando de una inflación de 8% mensual. Veremos cómo se termina de acomodar estos últimos días los distintos precios, que desde ya se está empezando a hacer un poco más complicada la medición debido a la falta, digamos, de información de precios, dado que muchas empresas, muchos comercios han dejado de comercializar algunos productos debido justamente a la incertidumbre que se generó con la corrida de la semana pasada. Y por lo tanto se está empezando a dificultar un poco la medición, aunque bueno, de todas maneras suponemos que en esta última semana eso se va a establecer un poquito. Bien. Y vamos a poder conseguir los datos de manera fiel. Moschet, ¿qué fue lo que más, si se puede precisar, aunque todavía no está terminado el mes, lo que más está aumentando en julio? Bueno, bien, principalmente los alimentos ha sido uno de los rubros con mayor incrementos, así como también el rubro de mantenimiento del hogar, lo cual implica, por ejemplo, muebles, electrodomésticos, etcétera, han sido también los que más han impactado en el nivel de precios. También es cierto que hay un componente estacional que se debe al aumento de las cuotas escolares, los colegios privados, que ya estaba previsto para el mes de julio. Esa cifra es alrededor del 20%, hablo de las cuotas de colegios privados. Y bueno, sumado a este nuevo pico, como bien decía antes, de alimentos, mantenimiento del hogar, se ha también percibido grandes aumentos en lo que son tabaco, alcohol, que si bien ponderan mucho menos en el índice, pero dado que son variaciones mensuales bastante pronunciadas, también tienen cierta incidencia positiva. Bien. Posibilidad, digamos, de inflación de agosto, que, bueno, su índice lo vamos a conocer en septiembre, y teniendo en cuenta el venidero impacto del nuevo aumento de tarifas, ¿de qué podemos anticiparnos? Bueno, bien, agosto va a ser un mes clave porque va a terminar de verificar si realmente entramos en un proceso de inflación en forma de espiral, ¿sí? Es decir, vamos a poder comprobar si el mes de julio tiene un pico debido a la incertidumbre que se generó a través del cambio en el Ministerio de Economía, o si definitivamente entramos en una situación alarmante en la cual la inflación empieza a espiralizarse cada vez más y se confirma, digamos, ese nuevo piso, por así decirlo, mucho más alto del que tenemos actualmente, que ya es del 64% anual, ¿verdad? Bien. Sí. No, le preguntaba, usted habló de la incertidumbre, estas contradicciones entre una ministro Batakis, que en Estados Unidos dice que va a ir muy fuerte contra la reducción del gasto público, es decir, el déficit fiscal, y un presidente que en paralelo en la Argentina otorga 14.000 millones de pesos en un nuevo bono a un plan social. Digamos, eso alimenta más la incertidumbre, baja, teniendo en cuenta que esa incertidumbre juega, ¿no?, con la inflación. Bueno, completamente. A ver, de por sí, es bien sabido que en los últimos meses la emisión monetaria se ha ido incrementando
la base monetaria es un 50% mayor que en el mismo mes del año anterior, con lo cual eso ya dice que por más de que la demanda de dinero, es decir, por más que nosotros querramos mantener nuestros pesos y confiemos en que se va a mantener el valor del poder adquisitivo de nuestro dinero, de por sí genera inflación. Ahora bien, lo que estamos viendo es justamente que la gente se está desprendiendo cada vez más de los pesos, por lo tanto hay un combo explosivo ahí que justamente genera esta alza de precios. Ahora, volviendo a tu pregunta, bueno, justamente lo que uno supone que debería hacer un gobierno para poder disminuir ese nivel de inflación es precisamente dejar de emitir moneda con el fin de poder conservar su valor. Bien, ahora, en línea con eso, con las conversaciones que tuvo Batakis en esta semana en Estados Unidos, bueno, ha ido precisamente en línea con poder reducir el déficit fiscal, disminuyendo el gasto, para justamente poder disminuir la emisión monetaria. Ahora bien, Alberto Fernández sale a comunicar diversas políticas que van en línea contraria, con lo cual hace que el compromiso que asumió Batakis no sea creíble. En ese sentido, las expectativas, bueno, van a ir acompañadas con un mayor nivel de inflación. ¿Por qué? Porque, bueno, justamente no encontramos una consistencia dentro del gobierno que permita creer que esa reducción del gasto público va a ser efectiva. Bien, por último, entonces el mes de agosto será entonces el mes donde viene un cruce de caminos, o retomamos por un lado para tratar de bajar el índice inflacionario que es alto, o vamos en el camino que nos lleva directamente a la hiper, digamos, esa es la decisión que se va a tener que tomar. Bueno, suena un poco fuerte decirlo, pero la verdad es que estamos en una situación límite, por así decirlo, y de vuelta, creo que una tasa de inflación en agosto por encima del mes de julio podría ser un punto de inflexión muy importante de cara a los próximos meses, sobre todo por la desconfianza que generaría en la misma población en cuanto a mantenerse en pesos, ¿no? Cada vez se desprendería más de los pesos y eso es un círculo que cada vez hunde más el poder en sí del peso. Bien, por lo tanto, la contracara de eso sería una inflación muchísimo más. Me quedó una en el tintero cortita. Están elevando la tasa de interés desde el Banco Central. ¿Esto puede jugar a favor o en contra? Bueno, en sí es un poco tratar de calmar las aguas, aunque de todas maneras no es algo que pueda solucionar el problema de raíz. Es decir, es una solución que va a depender mucho de la confianza que genere el gobierno en los próximos días, y a través de eso, si realmente los bancos y la gente determina continuar en el sendero de mantenerse en pesos y mantener el poder adquisitivo del dinero. El economista Lautaro Moschet. Lautaro, gracias, muy gentil, que tenga una buena jornada. Un gusto.